Pues Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es para mí un gozo al Señor el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es el programa Estudiando las Escrituras. Eh, Antes de comenzar el mensaje, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, bendice a tu pueblo en esta tarde. Fortalécelo, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor. Y ministra a tu pueblo, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo. Que el pueblo aprenda más de ti, Señor, aprenda más de tu palabra, Señor. Y que todos cada día estén más preparados para tu venida, Señor. Yo soy te lavo, te glorifico, te exalto. El título de este mensaje es El llamado de Cristo y los últimos días o el fin del mundo. El fin del mundo o el fin de los tiempos. Quisiera comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Es decir, el Señor dice que aquel que no cree en Él, aquel que no quiere aceptarlo a Él, aquel que no quiere arrepentirse de sus pecados, ya está condenado. Así que esa persona, cuando parte de este mundo, se va ya al castigo eterno, comienza el castigo eterno, ¿no? Se va al infierno y del infierno se va ya cuando sea el juicio del trono blanco, va a ser lanzado al lago de fuego. Pero toda aquella persona que en estos momentos no tiene a Cristo, toda aquella persona que no ha entregado su corazón a Cristo en estos momentos, está bajo condenación, ya está condenado. Entonces, la única manera como esa persona puede librarse de esa condenación es aceptando a Cristo. Y para eso vino el Señor a la cruz de Calvario. Él vino a dar su vida para que todo aquel que me cree no se pierda, no se vaya al infierno ni se vaya al lago de fuego. Esa es la verdad. El que no tiene a Cristo, el que no cree a Cristo, el que no se quiere arrepentir, se va al infierno y se va al lago de fuego. ¿Va? Entonces, Cristo vino para salvar a la humanidad. Por eso dice el Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Pero Dios no es un tirano. ¿Va? Dios no es un tirano. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Él tiene todo. Él ama, Él nos ama, Él no nos tuvo en la cruz del Calvario que nos ama. Y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y servirle. Y Dios es bueno y tenemos que amar a Dios porque Dios es bueno. Todo lo que tenemos viene de Dios, el aire que respiramos, el agua, todo, la comida, todo viene de Dios.
Y Él nos ama tanto que Dios subió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener la vida eterna. Ese error que Adán cometió en el pasado, Él lo vino a corregir en la cruz del Calvario. Y Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que toda la raza se salve. A Dios no le importa si eres chino, japonés, africano, europeo. Dios lo que quiere es que te salves. En Cristo no hay ni puertorriqueño, ni dominicano, ni hondureño, ni centroamericano. En Cristo no hay, en Cristo somos un solo pueblo. En Cristo ya no hay raza ni color, en Cristo somos un solo pueblo. Si te preguntan de dónde eres, tú tienes que decir que eres ciudadano del reino de los cielos. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Va? El que no cree ya está bajo condenación. El que no cree, pero tiene esperanza. El que no cree tiene esperanza, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que acercarse a Cristo. ¿Va? Los ángeles caídos ya no tienen esperanza, ya no tienen esperanza. ¿Va? Pero el ser humano aún tiene esperanza. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, los humanos. ¿Va? Y tiene la oportunidad porque fue inducido. ¿Va? Adán y Eva fueron inducidos. ¿Va? No fue por iniciativa propia que ellos cometieron ese pecado, sino que fueron inducidos. ¿No? Y tienen esa oportunidad y tenemos esa oportunidad de parte de Dios. Ahora, la humanidad tiene esa oportunidad de parte de Dios. Y recordemos de que era un plan que Dios sabía todo lo que iba a pasar. Él preparó ese plan desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba planificado lo que Cristo venía a la cruz de Calvario. Porque Dios sabía que Adán iba a fallar. Pero Dios respeta el libre albedrío de la persona. Respeta. Así que todas las personas que en estos momentos están yendo al infierno, no es porque Dios quiera que se vayan, sino que mismos están enviando solos, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Es la voluntad de Dios que todos se salven. Yo te digo, amigo, si tú no conoces a Cristo, yo te aconsejo que te acerques a Él, que creas en Él, que le pidas perdón por tus pecados. Él te va a perdonar tus pecados. Él va a borrar todo y va a borrar toda esa cuenta nueva. Cuando tú vienes a Cristo, Él borra todo. El hombre sin Cristo estaba bajo condenación y está bajo la maldición de la ley. ¿Va? Ahora, dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. ¿Va? ¿Va? Entonces, Él fue hecho maldición por nosotros y llevó esa maldición del pecado sobre nosotros y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Va? Y eso dice para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles y por la fe la promesa del Espíritu. Entonces, nosotros, los que creemos en Cristo, estamos libres de toda maldición. Estamos libres, porque Cristo pagó por eso. Pagó por eso en la cruz del Calvario, y ahí se estableció un nuevo pacto. En sangre Él nos redimió. Ahora nosotros somos partícipes de todas las bendiciones de la ley. Y ya lo otro ya está cancelado. Estamos bajo la bendición. Y para eso Cristo nos ha llamado para bendición en obediencia. Porque ahora estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos bajo el tiempo de la ley. Estamos en la dispensación de la gracia de Dios. Entonces, estamos en bendición. Dice, y por la fe, dice,
la promesa del Espíritu, sí, el Espíritu Santo que es nuestra vida. Y es con el Espíritu Santo que nosotros podemos vivir, y es con el Espíritu Santo que nosotros podemos caminar diariamente, es con el Espíritu Santo que nosotros podemos cantar, es con el Espíritu Santo que nosotros podemos leer, es con la vida del Espíritu Santo que diariamente podemos caminar los caminos del Señor, aun cuando otros se oponen. Cuando tú vas a ciertos lugares y te persiguen porque tú eres cristiano. Pero y cuando te persiguen porque tú eres cristiano, tienes que alegrarte, porque dice la palabra, grande es tu galardón en los cielos. Porque lo mismo hicieron con los profetas, lo mismo hicieron con Cristo. Entonces estamos bajo bendición. Y todas las bendiciones de la palabra son para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es vivir en la cobertura de Dios. En la cobertura de Dios. Si ya no estamos bajo la ley, si puedes, porque estamos redimidos por Cristo, estamos en el reino, y de acuerdo a nuestra fe nos movemos, nos movilizamos. Y Dios conoce cada situación, cada circunstancia de la vida. Pero tenemos que estar en la cobertura y haciendo la voluntad de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es importante eso. Es importante eso. Ahora, dice la palabra que y como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? Ahora, quisiera leer una parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Quisiera leer una parte de la palabra del Señor que es Números 21, capítulo 21, del 4 al 9, dice lo siguiente. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió, dice la palabra de Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite a nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar ella vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, aquí está hablando que el pueblo pecó porque murmuró contra Moisés. ¿verdad? Ellos murmuraron. ¿verdad? Ellos murmuraron. ¿verdad? Dice que y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces, hermano, te digo que estos son ejemplos, ¿no? que la palabra, ¿no? que sucedieron para que el pueblo de Dios aprenda dos cosas. Una es que no hay que murmurar contra Dios, ni hay que murmurar contra los líderes. Porque aquí hablamos líder, el Moisés, ¿no? Es un líder. Dice, no hay que, dice, y el pueblo primero se desanimó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. Pues hablar contra Dios es pecado. Ellos pecaron. ¿verdad?
y dijeron de que no había agua y que no había pan. Y yo le estaba proveyendo de agua, yo le estaba proveyendo de pan. Estaban mintiendo. Entonces, ellos, a la hora de hacer esto, pecaron. Dios se enojó y le mandó serpientes. Le mandó serpientes. Entonces, cualquiera que miraba, entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que la pusiera en un lugar alto, y cualquiera que mirara esa serpiente sería libre de la, viviría. Así que el veneno de la serpiente no le haría daño. Entonces, la humanidad ha sido mordida por la serpiente del pecado. La humanidad está podríamos decir, moribunda, ¿va? Por el pecado. Porque Dios no hizo al hombre para que viviera 80 años, o 100 años, o 120 años. Dios no hizo al hombre para que viviera eso. Ahora la tecnología anda buscando la forma de hacer como el hombre puede vivir más tiempo. Están buscando la fórmula de alargar la vida, ¿no? 100 años, 200 años. El hombre quisiera vivir 500 años. El hombre vivía hasta más, ¿verdad? Han descubierto un tiburón, ¿verdad? Un tiburón que puede vivir hasta 500 años, ¿verdad? Por ahí por la Antártida, ¿verdad? por la Ártica, la zona ártica, ¿verdad? Ya están viendo cómo es que este tiburón puede vivir tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, y por medio de el hombre ha logrado la forma de poder vivir una vida más saludable, tener más longevidad y todo eso, pero la longevidad del ser humano ahora no se compara. Imagínate vivir 900 años, 800 años, así que Dios no hizo al hombre para que viviera tan poco tiempo, para que viviera 100 años, 120. Al 100 años es el 10% de los 1000 años que vivía antes, ¿no? Pero a causa de qué? Es porque la humanidad fue mordida por el pecado. La humanidad, todo lo que vemos ahora en el mundo es por causa del pecado. Todo lo que vemos es por causa del pecado. Y eso es lo que ha separado al hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, pero todo aquel que vea a Cristo es libre de la mordedura, es libre de ese pecado. Toda aquella persona que vea a Cristo, es decir, toda nación que vea a Cristo es libre de ese pecado. Toda familia que vea a Cristo es libre de ese pecado. Todo pueblo que vea a Cristo es libre de ese pecado. Toda tribu que vea a Cristo es libre de ese pecado. Todo ser humano que vea a Cristo, que levanta la mirada y que vea a Cristo es libre de ese pecado. El judío de entonces tenía dos opciones, ¿va? O el israelita, o seguir, o morirse con el veneno de la serpiente, o mirar a Cristo, o mirar a la serpiente de bronce. Si por orgullo él quería, él se aguantaba, y él se aguantaba esa mordida de la serpiente, y se quedaba. Pero si él miraba a la serpiente de bronce, se salvaba, vivía. Entonces, y la serpiente mordía a los más fortachones, así el pecado también. El pecado mordía a toda la humanidad. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres letrado, si eres un iluso, ¿verdad? O si eres un letrado, ¿verdad? La única vía de salvación es Cristo. Es el único que te puede librar de la mordedura de serpiente. Y eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Y el Señor lo dijo eso antes de ir a la cruz del Calvario. Y Él fue a la cruz del Calvario. Es un pacto nuevo que Él ha establecido. Entonces, todo aquel que ve a Cristo es salvo. Todo aquel que mira la cruz es salvo. Tienes que mirar a la cruz.
porque en la cruz hay salvación. En la cruz hay salvación. En Cristo hay salvación. En Cristo